Bienvenidos al podcast 2 a 1, una producción de la Fundación Alalay bajo el objetivo de impulsar, sensibilizar e incidir en temáticas de niñez vinculadas a los derechos de los niños en situación vulnerable acá en Bolivia. Hoy tenemos un invitado especial, él es Juan Yacomán. Él es de la agrupación política Súmate. Como verán, él es un activista principal en la defensa de los derechos de los animales y él tiene como principal propuesta parlamentaria la abrogación, dice, del paquete incendiario para proteger el medio ambiente. Hoy con él hablaremos sobre los derechos de la niñez, la educación, el medio ambiente, por supuesto, y por qué no decir también un poco de su historia desde la niñez para poder inspirarnos. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Bienvenidos a este nuevo programa. Es un placer tenerte acá, Yaco. Para nosotros es un gusto poder contar con tu participación en este podcast que se llama 2 a 1. Nosotros como niños, niñas y adolescentes estamos agradecidos porque estás acá y también nos vas a contar qué vas a hacer un poquito sobre esta temática, ¿no? Que es la niñez y adolescencia, cuáles son tus propuestas y demás. Muchas gracias. Mi nombre es Camila Vargas. Mi nombre es Handy, me puede decir Yandy, Yandira también. Ya, perfecto. ¿Cómo están? Para mí es todo un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Súper. Entonces también nos gustaría conocer un poco de cómo era usted, pero de chiquito, ¿no? Entonces, sí, así chiquito, travieso, ¿no? Lo voy a dejar un ratito porque estamos masqueando. Entonces te lo pasaré un ratito. Claro que sí. Entonces, tal vez nos podrías comentar cómo eras de niño. Bueno, tengo muchos recuerdos muy bonitos, obviamente, ¿no? Pero siempre he sido bien travieso, bien intenso, bien inquieto, bien curioso. Y bueno, siempre he tenido un espíritu aventurero muy fuerte. También me gustaba mucho salir bastante. No podía estarme en mi casa. Me encantaban los videojuegos, me encantaban los deportes. A partir de un episodio que después les voy a contar, pues he empezado a practicar artes marciales y eso ha marcado de alguna manera el rumbo de muchas cosas. Bueno, tal vez recordando un poco más lo de tu niñez, ¿podrías mencionarnos cuál fue tu travesura más impactante, la más grande? Tengo muchas, pero a ver, voy a pensar. Yo creo que dentro de todas las travesuras siempre hemos tenido un nivel de inquietud, ¿saben? Siempre hemos tratado de poder expresarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que lo más travieso que hemos hecho con uno de mis mejores amigos de colegio, de infancia, pues ha sido pintarrejar un poco, ¿no? Hemos echado pintura, bastante pintura en un garaje y bueno, esa ha sido una travesura. Pero era una forma de expresarnos y queríamos ver cómo quedaba y bueno, cosas, ¿no? 8 años por lo menos tenía. Wow, sí, qué interesante. Sí. Ha sido un poco curioso, sí, extrovertido, siempre buscando la manera de cómo también expresar lo que sentía, tal vez, o lo que pensaba de una manera bien diferente, ¿no? Correcto. A través del arte en este caso. Pero también quisiera preguntarle si este niño o adolescente conocía sus derechos, sabía que tenía. ¿Nos podría comentar un poquito, por favor? Derechos. Mira, te voy a ser bien sincero, yo creo que en mis tiempos, cuando yo tenía 8 o 9 años, no había la manera en la que autoridades o las mismas instituciones educativas transmitan, ¿no? El hecho de que tienes derechos o también tienes una cantidad de opciones para poder ejercer estos derechos. Entonces, sí, en mis tiempos no había eso. Súper. Sí, ¿no? Antes era más complicado, era un tema que no se veía mucho o que incluso no se tocaba, entonces a veces ni siquiera estaba escrito en un papel los mismos legisladores, entonces sí era un poco más complicado. Pero cambiando un poquito de tema, sabemos que un ejemplo
bien importante, un apoyo para los niños, niñas y adolescentes es la familia. Son nuestros pilares fundamentales que nos ayudan a lograr grandes cosas. Entonces, ¿ustedes qué medida deberían implementar para concientizar a la población sobre la importancia de la familia y la responsabilidad de los padres? Tiene que partir por políticas públicas que estén orientadas a la base social, al núcleo social, fundamentalmente a educar. Debería haber escuela de padres. Yo pienso que nadie debería animarse a ser padre. O sea, estoy siendo absolutamente sincero, ¿no? Si no tiene una capacidad, una capacitación para poder ser padre. Definitivamente yo creo que el rol de padre es una labor que no solamente implica engendrar hijos, ¿no? Sino que realmente desarrollarla durante toda la vida. Entonces, porque ahí se ven muchas falencias, se ven muchos derechos vulnerados, muchas vidas en riesgo, muchas situaciones que no deberían pasar los niños. Yo pienso que es fundamental, primero, educar a los padres respecto al nivel de responsabilidad que tienen con sus hijos. Y segundo, implementar políticas públicas de control para que ellos puedan de alguna manera ser fiscalizadores de todo lo que se vaya a hacer con los niños. Definitivamente. Bueno, tal vez tocando otro tema, sabemos que como niños, niñas, adolescentes debemos aprender, debemos tener una buena educación, entonces por eso también tenemos que tener acceso a una educación de calidad. Por eso, ¿qué cambios estructurales deben realizarse o deben hacerse en el sistema educativo para garantizar a los niños, niñas, adolescentes que puedan acceder a una educación de calidad? Yo creo que todo el sistema educativo tiene que reformularse. Mira, yo creo que el de por sí las escuelas ya cumplen un rol bastante hermético, es decir, los encasillan mucho. Niños como yo que tenían este nivel de TDA, no sé, bueno, inquietos, que no pueden concentrarse en una sola tarea a la vez, ¿me entiendes? O sea, deberían tener una educación especializada y orientada, obviamente, a esas capacidades, esas facultades, ¿no? Y no solo eso, sino que hay un montón de metodologías diferentes, como la de Montessori, Hemingway, Humboldt, o sea, ¿me entienden? Hay un montón de metodologías que pueden ser alternativas, porque ustedes saben que este sistema educativo es caduco ya. O sea, el sistema educativo como tal es un resabio, es un vestigio de un sistema educativo dando lecciones de historia, ¿no? Pero es post era industrial. Entonces, ¿los educaban para qué? Para que sean buenos En algo específicamente. No, ellos son buenos, los son específicamente. Para maquinario. Exactamente. Sí. Obreros, Sí. ¿no ve? Obedientes, callados, sumisos, poco más esclavos modernos. Sí. Entonces, el sistema educativo, y Bolivia no es la excepción, como uno de los países en los que en Latinoamérica que son con la mayor tasa de analfabetismo, llegado el momento, bueno, aunque digan lo contrario, se demuestra obviamente en el día a día, ¿no? Porque todo se puede malear, cualquier dato se puede tergiversar. El punto es que esta metodología puede implementarse, una nueva metodología donde realmente los niños puedan tener el conocimiento para poder saber cómo ejercer sus derechos y ver la integralidad entera de un bagaje jurídico, de las instituciones inclusive que las pueden acompañar cuando sufren violencia intrafamiliar, a quién van a acudir cuando sus padres ejerzan, no sé, conductas que no son apropiadas para niños, etcétera, etcétera. Porque, bueno, bien saben que es muy complejo, yo pienso. Súper, muchas gracias. Y también, como mencionaba, vivimos en una sociedad un poco, en algún punto violenta, ¿no? Está bien normalizado esto de la violencia en algunos sectores, sobre todo, donde, o incluso antes era más metido, estamos más enfocados en la violencia, o eran muchas cosas que se solucionaban a través de la violencia. También los niños y adolescentes están involucrados en eso o sufren bastantes vulneraciones de sus derechos. Entonces, ¿qué acciones concretas deben tomar tanto los municipios como el gobierno para erradicar la violencia y garantizar que los niños, niñas y adolescentes
puedan vivir en un entorno seguro? Qué interesante pregunta. Mira, yo hasta les voy a dar un tema, o sea, lo voy a abordar desde hasta de un punto de vista antropológico, ¿ya? El ser humano tiene un nivel de violencia, ¿entienden? Bien natural. Ahora, cuando no lo direccionas correctamente, si no es la violencia, por ejemplo, para proteger a tu núcleo social, y te hablo de algo muy primitivo, ¿ya? Después les digo, desde la antropología. Si esta violencia no lo direccionas correctamente, se desborda hacia quien no debería. Sí. Un padre tiene la labor esencial de proteger y proveer, suponiendo en este escenario hipotético, antiguo y salvaje, si quieren, ¿no? Él salía, cazaba y protegía al grupo. Yo sé que no hay que creer en los roles de género, y etcétera, etcétera, está correcto, pero si ponemos en tela de juicio todo esto, perdemos el horizonte de una estructura nuclear social. Del núcleo social, del tejido social de una sociedad. Espero que me esté dejando entender, porque yo sé que ustedes se ven niñas muy inteligentes y sé que están entendiendo lo que estoy diciendo. El punto es que la violencia como tal, en su esencia, o sea, como una forma natural del ser humano, no tiene connotaciones morales, o sea, no es bueno ni malo. A veces para defenderse es necesario usar la violencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasaría si ustedes, por ejemplo, son víctimas de un asaltante afuera? ¿Qué le van a decir? No, ¿saben qué? No seas violento, ¿no? O sea, tienes que defenderte con lo que encuentres a la mano. Si tienes una piedra, si tienes un chico, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces yo sé que la violencia no es la salida, no es la alternativa saludable, pero muchas veces la vida no es una utopía y es una fantasía hermosa de arcoíris y colores. Entonces, independientemente de eso, yo creo que el niño no tiene que naturalizar la conducta violenta. Eso quiero que se entienda. No tiene que decir, mi papá me pega, yo voy a ir a pegarle a mis compañeros, ¿no es cierto? O mi mamá chicotea a todos y yo voy a ir a chicotear a los que están a mi alrededor. No, o sea, a lo que me voy es que tiene que saber diferenciar el momento en el que de alguna manera tiene que usar su capacidad de defenderse, que sería diferente, y otra muy diferente, que normalice de manera familiar o que le parezcan algo muy común, que lo violenten, o dos, o que él mismo ejerza ese nivel de violencia con otros compañeritos. Ahí surge el bullying, ahí surgen las peleas innecesarias, pero obviamente el último recurso en la humanidad debería ser la violencia, pero lastimosamente, o sea, y hablando fríamente, la violencia es algo natural de la vida, ¿no? Pero hay que saberlo, es como el fuego, ¿saben? Es como el fuego, hay que saberlo manejar y hay que tener las herramientas correctas, ¿no? Y porque hay niños que crecen con una conducta un poco violenta, digamos, porque su realidad ha sido muy dura. O sea, no podemos satanizar y estigmatizar y decir, es que es incorregible este niño y es un tipo que realmente no sabe de valores y de principios, sino que en definitiva son niños que han pasado por algo muy duro y tiene su manera de reaccionar. Bueno, como niña, adolescentes podemos divertirnos, podemos jugar, podemos convivir armoniosamente, pero para eso tenemos que estar sanos y fuertes. Debemos tener, obviamente, un acceso fácil a la salud. Por eso, ¿cómo pueden las políticas públicas mejorar la atención a los centros de salud para los niños y adolescentes? La redistribución. Es importantísima la redistribución de las riquezas. Políticas públicas con POAs bien sistematizados, bien organizados. Tiene que haber una metodología mejor, una calidad en cuanto a la manera de administrar bien los recursos, los bienes y los servicios del Estado, a nivel municipal, gobernación y estatal.
Políticas públicas a veces no bastan, necesitas ejecutarlo completamente, es decir, necesitas el brazo operativo para llevarlo a cabo. Para eso necesitas desde voluntad política del gobernante, de la autoridad, del alcalde, del gobernador, del presidente, hasta normativa que complemente esto. Entonces, para resumirlo, no solo se necesitan leyes, sino se necesitan políticas públicas, y no solo se necesita eso, sino también un gobernante con la voluntad política para que pueda llevar a cabo todo esto y haga una planificación integral, porque no solamente es vamos a darles de comer plátano y huevo todo el día, ¿no? Sino que toda la cadena que implica eso, ¿no? Desde el momento en el que sale de la granja un huevo o un plátano del campo, ¿no es cierto? Porque qué tal que esos plátanos vienen de una granja donde explotan niños para trabajo. O sea, cosas así, ¿se dan cuenta? Son cosas bien complejas. Entonces yo creo que tiene que partir que el gobernante tiene que ser un líder íntegro, número uno. Número dos, tiene que tener claridad, tiene que tener un nivel de conciencia claro, ¿no? Número tres, tiene que ser una persona capaz, tiene que tener el conocimiento, tiene que haber por lo menos hecho un poco de gestión. ¿Se dan cuenta? Y por último, la normativa. La normativa es muy importante. Yo creo que ese sería un eje articulador bastante útil. Súper. Yo quisiera hacerle una pequeña pregunta, cambiando más el tema a esto de participación de los niños. No sé si sabe qué es un comité de niños, niñas y adolescentes. ¿Comité? Sí, un comité de niños, niñas o adolescentes. ¿Alguna vez habrá escuchado, habrá leído, habrá visto? A ver, cuéntame más. Súper, le comento. Entonces, un comité de niños, niñas y adolescentes es la máxima representación de la niñez a nivel del municipio, el departamento, o en este caso solo hay un plurinacional. Entonces, estos niños representan como ya lo mencioné, al municipio y van escalando, ¿no? Entonces, esto también está marcado en la ley, en la 548, donde establece que ahí tiene que haber, crearse los comités, pero también gobiernos estudiantiles. Los gobiernos estudiantiles también son un grupo representativo del colegio que representa igual a los mismos chicos de las unidades educativas. Todos estos procesos que se hacen son procesos democráticos y participativos que hacen los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a base de esto, yo le pregunto, ¿cómo impulsaría estos espacios de participación de la niñez y adolescencia, como ser gobiernos estudiantiles o comités? Me parece muy excelente. Es súper importante que los gobernantes sepan, sobre todo, más que decir o prometer o ejecutar acciones, escuchar. Abriendo foros de participación, donde hayan mesas de trabajo con jóvenes que vean y entiendan la realidad que están viviendo. Es decir, yo no puedo ir de forma alienante a una comunidad en el campo y decirle, tú niño necesitas un parque. Exacto, un parque, ¿no ve? Y el niño no sabe ni qué es un parque, ¿me entiendes? Cuando su necesidad más básica es el agua, su necesidad más básica es la alimentación. Entonces yo creo que las mesas de trabajo son súper importantes, y como tú decías, a un nivel de comité donde los mismos jóvenes, ellos mismos se organicen, se autorregulen, escojan de manera democrática y respetuosa. Alguien que represente sus necesidades, sus intereses, sus derechos, es importantísimo. Tiene que ser alguien también, obviamente, que tenga la capacidad de aglutinar a estos grupos, ¿no? Porque no es lo mismo que mujeres, adolescentes, niñas, sean representadas por un niño hombre, o sea, ¿me entienden? O sea, tiene que entender, tiene que palpar el problema, la necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, educación sexual. Y el niño no le puedes explicar como le explicarías a una niña lo que tiene que hacer un niño. O sea, es súper importante, ¿no? Dejando de lado toda ideología de género y todo lo que vienen inventándose de aquí y allá, ¿no? Lo que es nomás. O sea, yo no
yo no puedo explicarles a ustedes cómo ser mujercitas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ver cómo. El punto es que lo importante de escuchar a los jóvenes a través de foros, mesas de trabajo y obviamente de manera organizada, como ya saben ustedes. Bueno, tal vez tocando otro tema, sabemos que el cuidado del medio ambiente ha estado tomando y ha sido un tema bastante relevante que ha estado tomando mucha importancia actualmente con todo lo que acontece, el cambio climático y todo lo relacionado a la contaminación. Por eso entonces, ¿usted qué políticas públicas tiene en su plan respecto al cuidado del medio ambiente? Excelente pregunta. A ver, partiremos por el principio. Una sociedad sin un nivel de conciencia, sin el respeto a la naturaleza, a los seres vivos, sin respeto al medio ambiente, es una sociedad decadente. Es una sociedad que está destinada a lo peor que puede haber. Entonces es muy importante que jóvenes crezcan con el nivel de respeto y conciencia por ese lugar que les da de comer. Y no solo eso, sino que los protege, es una fuente de vida, nuestro medio ambiente. Y no solo eso, sino que es un nivel de espiritualidad, de conciencia. Cuando tú te conectas con la naturaleza, eres mejor persona, por donde lo veas. Las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones del medio ambiente y de la naturaleza y de los animalitos, tenemos una propuesta integral. Ahorita lo urgente es más importante que lo necesario, ¿no? Lo urgente es abrogar el paquete incendiario. Y con lo que estamos haciendo, con el partido político en el que estamos siendo parte, pues se está planteando, es de urgencia. Lo primero que se va a hacer es abrogar el paquete incendiario. La modificación de la ley 700, que es la que es de bienestar animal y de protección, la que sanciona. Hay que endurecer las penas, porque lastimosamente muy pocos han podido ir a la cárcel, digamos, en el sentido de maltrato, matan perritos, gatos, sacrifican en este mes que es agosto, por ejemplo, hay rituales y los matan y nadie hace nada porque está en la ley. Entonces hay que cortar de raíz todos los problemas. Yo soy en ese sentido bastante radical y muy conservador, si es que se puede decir. Las cosas hay que cortarlas de raíz. Lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto. O es blanco o es negro en ese sentido. No hay medias tintas, ¿se dan cuenta? Entonces la protección del medio ambiente ahorita es una prioridad urgente porque hay crisis climatológica. Nuestros recursos son mucho más importantes que las divisas. Los dólares van y vienen, sube y baja, pero una tierra devastada no vuelve a regenerarse en 50, 100 años. Entonces es prioritario poner mano dura, ¿saben? En ese sentido, cuidando lo más importante que tenemos, que es la fuente de vida. Sin bosques no hay agua. Sin agua no hay vida. Es así de simple. Bueno, hemos escuchado su opinión. Muchas gracias por respondernos. Nos damos cuenta que cada uno de los temas que hemos tocado son importantes. Por eso también quisiéramos escuchar de usted qué mensaje le daría a todos los niños y adolescentes que nos escuchan ahora. ¡Wow! Primero que no se callen, nada, absolutamente, porque nos han educado para ser sumisos, para estar calladitos, para estar tranquilitos, y muchas veces nuestra realidad es otra. Tenemos que levantar la voz, tenemos que hacernos valer como personas desde niños. Entonces yo les recomendaría que se hagan una promesa con ellos mismos, ¿sabes? Que cuando sean grandes sean ese adulto que hubieran querido que los acompañe, ¿saben? Porque no hay más, a veces no hay más, a veces uno está solo en la vida y... Exactamente. Y nada, solo nos tenemos a uno mismo y obviamente encuentras en ese camino que nunca pierdan la fe, sobre todo. Sí. Súper importante porque la fe es lo que nos mantiene de pie muchas veces. Es súper importante creer. Pónganle el nombre que quieran. Yo le voy a poner Jesús, pongamos. Pero ustedes, o sea, es una necesidad muy grande creer.
Número 3, sueñen como locos. Sueñen que va a haber un mundo mejor, sueñen que ustedes van a ser lo más grande del mundo, sueñen en que van a salvar el planeta, no importa, sueñen a lo loco y en grande, porque no pueden soñar chiquito, tienen que soñar gigante. Y número 3, tomen acción sobre eso, sobre sus sueños, con fe, con esa visión. Es súper importante tomar acción, no quedarse solamente soñando, sino encontrar la manera de que sus sueños se hagan realidad. Súper importante. Y todavía más importante, que nadie les diga que no pueden, que nadie les diga que tienen un límite. Eso es, dejen de lado, es mucha interferencia. Entonces, eso sería lo que les diría. Sobre todo, conviértanse en ese adulto que quisieran o que hubieran querido tener al lado cuando eran niños. Ese mensaje me gustaría darles. Porque, ¿saben? O sea, hay tema aparte, no es mensaje, pero me gustaría que tal vez vaya al principio de la historia, porque a veces empezamos por el final, ¿no? Yo cuando era niño, o sea, por eso les digo, me gustaría retomarlo en la parte de cuando era niño. Cuando era niño, pues, y de verdad me cuesta mucho decirlo, ¿saben? A mí, o sea, me han querido secuestrar, ¿saben? Entonces, entiendo la situación de vulnerabilidad que alguien puede pasar. Ustedes me ven así, todo rudo, fuerte, mamá, porque soy el adulto que hubiera querido tener en ese momento, ¿saben? Por eso les digo, desde los 8 años yo empecé a entrenar. Cuando yo le he dicho a mi primo, ¿saben qué me han querido llevar? Y me dije, bueno, es que no siempre vas a estar acompañado. Tus papás no siempre van a estar. Es un momento, es solo un momento en el que tú vas del colegio a tu casa y ya te puede pasar algo. Entonces tienes que ser capaz de poder defenderte, me dicen. Empecé a entrenar artes marciales. Entonces, ese episodio tan trágico o te destruye o construye algo mejor de ti. Lo tienes que saber orientar, ¿no? Entonces, por eso me he convertido en ese adulto que hubiera querido que esté a mi lado en ese momento. Y en definitiva, o sea, las adversidades son lo que te forma el carácter. Pienso que es súper importante el hecho de que las cosas malas no son malas, sino que son lecciones para que saquen lo mejor de ti. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay nada malo per se, o sea, nada malo en sí mismo. Y no es un tema de que si es bueno o es malo, sino que a veces es lo que nos toca vivir para que construya y nos forje el carácter. ¿Han visto cómo se hacen las espadas? ¿No? Con fuego. Correcto, sí, a golpes. Sí, A golpes. Y no es porque la quieran quebrar, sino porque la están haciendo fuerte. Porque con cada golpe se llama templar. Se templa el acero. Se lo mete al caliente, se lo golpea, se lo enfría y se lo vuelve a golpear. Sí. Entonces es cuestión de templanza. Eso es. Súper, muchas gracias por contarnos un poquito más sobre usted, por comentarnos también sobre su plan, cómo piensa, cómo fue de niño. La verdad, para nosotros como niños es bien importante saber su perspectiva también y que también nos escuche, ¿no? Nos escuche realmente. Todas las preguntas que hicimos son sobre nuestras problemáticas que nosotros vemos como niños y adolescentes, que realmente queremos que nos escuchen, queremos que nos den respuesta a esto, porque no nos dan respuesta, y esta es una buena oportunidad para también conocer y hablar sobre estas problemáticas. Muchas gracias. Camila, muchas gracias. Yandira, ha sido todo un gusto.